vamos a ver en un ratito, esta no se afecta cuando el paciente tiene parálisis facial. Todo esto que está aquí es la distribución, o es de manera esquemática, el trayecto del nervio facial. Me aboco en esta imagen solo en la porción extrapetrosa. A ver, ¿por qué agujero del cráneo el nervio facial sale hacia la cara? Ahí está el estilomastoideo. ¿Qué nervio sale por ahí? Facial. ¿Cuáles son las ramas que emite el nervio facial inmediatamente luego de haber salido por el estilomastoideo? Auricular posterior, nervio para el vientre posterior del digástrico y nervio para el estiloideo. El nervio facial atraviesa ¿a qué glándula? Parótida. Dentro de la parótida se subdivide en dos troncos. ¿Cómo se llaman los troncos? Temporofacial y cérvicofacial. ¿Cuáles son las ramas que se originan del tronco temporofacial? La más superior, temporal. La segunda, cigomática. La tercera, bucal. Y del tronco cérvico-facial, nervio marginal de la mandíbula o nervio de Jafet. Y el nervio cervical. Esta última rama, la rama cervical, es la que se encarga de inervar el musculito más superficial que había en el cuello, que se llamaba el músculo platista. Después, todas las que están hacia arriba son las que van directamente a los músculos de la cara. Ahí está nuestro nervio facial, que miren cómo el nervio facial está atravesando nuestra glándula parótida, dividiendo el lóbulo superficial, el lóbulo profundo. Acá está el agujero estilomastoideo, nervio auricular posterior, nervio para el vientre posterior del digástrico, y aquí faltaría además el nervio para el estiloideo. Es decir, todo lo que hemos venido describiendo anteriormente también lo podemos ver en estas imágenes. Miren, aquí el colorcito te pone lo que son las ramas terminales del facial: temporal, cigomática, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. Hasta ahí, inervación motora de la cara. Pero también tenemos que tener en cuenta la inervación sensitiva. Y recuerden lo que dijimos: si un paciente le da parálisis facial, lo que se afecta son los movimientos, la musculatura de la cara. Pero la sensibilidad se mantiene completamente normal. ¿Por qué? Porque la inervación sensitiva de la cara la da el trigémino. Y recuerden que el trigémino tiene de nombre 3 ramas: quinto 1, oftálmico; quinto 2, maxilar; y quinto 3, mandibular. Tenemos el lunes llevaba la clase de fosas laterales, fosa temporal, cigomática y bucal, y ahí vamos a describir quinto 2 y quinto 3 en toda su extensión, así como hemos visto facial. Vemos solo la parte superficial del trigémino. El trigémino es un nervio que tiene dos partes: una parte motora y una parte sensitiva. La raíz motora solo se une al quinto 3, por tanto el quinto 3 es la única rama del trigémino que inerva músculos. En cambio, las otras ramas, quinto 1, quinto 2, quinto 3, dependen de esta raíz sensitiva, gruesita que está aquí, esta, la cual sufre una dilatación. Esa dilatación se llama ganglio de Gasser, ganglio semilunar, ganglio del trigémino, ganglio de Gasser. ¿Qué tipo de ganglio? Obviamente, ganglio nervioso. Es el ganglio semilunar o de Gasser, es un ganglio sensitivo. Frío, calor, dolor. Eso es lo que percibe ese ganglio. Ganglio sensitivo. Ese ganglio de Gasser, semilunar o del trigémino, se divide en 3. ¿Cuáles son? Quinto 1, oftálmico; quinto 2, o maxilar; quinto 3, mandibular. Y vean ustedes cómo se va a expresar en la inervación de la cara. Así. El quinto 1 se encarga de la inervación de la piel del cuero cabelludo desde el vértex, región frontal, región superciliar y lo que corresponde los párpados superior e inferior, dorso de la nariz hasta la punta de la nariz. Todo ese territorio que hemos delimitado en color verde es el territorio del quinto 1, a través de todas sus ramificaciones. Pasamos acá. Quinto 2, el cual se encarga de la inervación de la porción más anterior de la fosa temporal, región malaro-cigomática, ala de la nariz y labio superior. Todo este es el territorio del quinto 2, a través del nervio cigomático facial, a través del nervio
el nervio infraorbitario, que son los que van directamente a la cara. Y aquí encontramos el territorio del quinto 3, el cual se encuentra ubicado en la fosa temporal, en su mitad posterior, región parotidia y maceterina, parte del pabellón auricular, región mandibular, región mentoniana y labio inferior. De esa manera está distribuida la inervación sensitiva para la cara. Como ustedes pueden ver, la inervación sensitiva pertenece claramente al trigémino. La inervación motora es pura del nervio facial. Queremos ver qué nervios específicamente van a cada una de esas zonas. En el caso del trigémino, el quinto 1 lo da a través de sus ramas supratroquear, supraorbitario, el nervio lagrimal, el nervio nasal externo. El quinto 2, el nervio infraorbitario, cigomático facial, cigomático temporal. En el caso del quinto 3, nervio auriculotemporal, nervio bucal y nervio mentoniano. Claro está, para la parte más posterior de la cara, relacionada a lo que es el pabellón auricular, lo que nos faltó del pabellón auricular, es inervado por el nervio auricular mayor, rama del plexo cervical superficial. Irrigación de la cara también es sumamente relevante tener en cuenta. Está dada por las siguientes arterias: la arteria facial, la arteria transversa de la cara, rama de la arteria temporal superficial y también la arteria temporal superficial. Aquí debemos tener en cuenta algo que ya habíamos mencionado el semestre anterior. Aquí está nuestra carótida común, y eso también hay que identificarlo ahí en la práctica. A nivel de C4 se divide en carótida externa, carótida interna. La carótida externa es la que nos interesa ahora. ¿Por qué? Porque de ella nace la arteria facial. ¿Cuáles eran las ramas que tenía carótida externa? Tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital y auricular posterior. Todas sus ramas colaterales. ¿Quién nos interesa? La facial. La facial nace en el cuello. Pasa a través de la región submandibular, cruza el borde inferior de la mandíbula y de ahí se dirige a la cara. Por eso es que la literatura divide la arteria facial en dos porciones. Una porción cervical y una porción a nivel de la cara propiamente dicha. Y en cada una de esas porciones emite ramas. ¿Cuáles son las ramas que da la arteria facial en el cuello? Palatina inferior o ascendente. Arteria tonsilar, que es la arteria que irriga la amígdala palatina. Arteria pterigoidea, para el músculo pterigoideo interno. Arteria para la glándula submaxilar y arteria submentoniana. Todas esas ramas son las que originan nuestra arteria facial a nivel del cuello. En cambio, a nivel de la cara, una vez que pasaron a través del borde inferior de la mandíbula, emite estas ramificaciones. Arteria maceteril inferior, para el músculo macetero, obviamente. Arteria labial inferior, antiguamente se le llamaba coronario inferior. Arteria labial superior, arteria nasal lateral. Y la última, la rama terminal de la arteria facial que llega hasta el ángulo interno del ojo, se llama arteria angular. De esta manera, nosotros podemos apreciar las distintas ramificaciones que tiene nuestra arteria facial, tanto en su porción cervical como en su porción de la cara, y su origen que viene directamente de la carótida interna. Algo que van a poder ver allí, y que aquí no está tan marcado, por así decirlo, es que la arteria facial siempre está más cerca de la línea media. En cambio, la vena facial siempre es más lateral. La arteria facial siempre es muy tortuosa. En cambio, la vena facial parece que lo hubieran dibujado con regla, porque es totalmente rectilínea. Y esta arteria facial pasa muy cerca de la comisura labial. ¿Y por qué es tortuosa? Porque recuerden que la cavidad oral o la apertura oral constantemente se abre y se cierra. Por tanto, la arteria facial que está al costado tiene que ser tortuosa para comportarse como un resorte y acompañar esos movimientos de estiración de la apertura o de la cavidad oral. Ahí está nuestra irrigación de la cara y también todas las arterias que participan. Arteria transversa de la cara, supratroqueal, supraorbitaria, arteria infraorbitaria, cigomático facial y cigomático temporal, arteria bucal y arteria mentoniana. Son las otras arterias que en su porción terminal también colaboran en la irrigación de la cara. Claro está, la facial es la más importante. Así como hay arteria facial, también nos interesa la vena facial. Esta vena facial, o la irrigación del drenaje venoso de la cara, está dado por la vena facial, que es esta, y la vena retromandibular, que es la que podemos ver a este nivel. Vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la vena facial, se forma por la unión de dos venitas, que son la vena supratroquear y la vena supraorbitaria. Ambas se unen y forman la vena facial.
la cual describe un trayecto oblicuo y rectilíneo hacia abajo para desembocar en la vena yugular interna. En el caso de la vena facial, va a tener conexiones con otros sistemas venosos, específicamente ¿con cuál? Con el seno cavernoso a través de las venas oftálmicas y con el plexo venoso pterigoideo a través de la vena facial profunda. ¿Por qué es importante esto? El seno cavernoso es un conglomerado vascular que está al costado de la silla turca. Antes, cuando no existía la etapa antibiótica y no existía la sepsia, la antisepsia, el lavado de manos y demás, cuando alguien tenía una infección a nivel de las fosas nasales, labio superior o región geniana, y esa infección no era controlada, los gérmenes pasaban por la vena facial, pasaban por las venas oftálmicas y llegaban al seno cavernoso, provocando una infección severa en el seno cavernoso, una trombofleritis en el seno cavernoso, lo cual llegaba a ser mortal para el paciente. Por ello se decía que en la cara existía el triángulo de la muerte: surco nasogeniano derecho, nasogeniano izquierdo, surco labiogeniano. Toda infección en esa zona o traumatismo severo en esa zona, mortal para el paciente por este tipo de drenajes venosos. Obviamente ahora con la sepsia, la antisepsia, los lavados, las curaciones y los antibióticos, eso se ha reducido de manera muy significativa. La vena retromandibular. Recuerden que la carótida externa se divide en temporal superficial y arteria maxilar. Pero si vamos en sentido inverso con respecto a las venas, aquí está la vena temporal superficial y aquí está la vena maxilar interna. La unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar interna, o vena maxilar simplemente, forman la vena retromandibular, la cual tiene dos porciones o dos divisiones. Una división anterior que se une a la facial y por tanto llega a la vena yugular interna, y una división posterior que se une con la vena auricular posterior y forman la vena yugular externa, la cual desemboca en la vena subclavia. A través de estos dos vasos, vena retromandibular y vena facial, podemos encontrar todo lo que es el drenaje venoso a nivel de la cabeza.